Señoras y señores, oficialmente se terminó. La Copa de la Selección Colombia, su participación en este mundial se acabó, llegamos hasta los octavos de final, ayer quedamos eliminados, creo que para nadie, esto es nuevo, ya todos lo sabemos, en tanda de penales frente a la selección de Suiza. En lo personal me parece un partido desastroso de Colombia, me parece un partido mediocre, me parece una presentación floja, sin ganas, sin fútbol, sin berraquera. Y ya, ahorita tengo la cabeza fría y por eso vamos a hablar realmente del partido, vamos a decir las cosas también como son. Acá yo no vengo a agradecer nada, no vengo a excusar a nadie, cero. Voy a decir las cosas que yo vi. Y también les voy a decir, y se los digo desde el arranque, que estoy muy molesto, estoy muy frustrado y ya estoy aburrido de que siempre con la selección sea la misma vaina. Agachar la cabeza, escondernos en las importantes, fallar, porque no tenemos mentalidad, no tenemos carácter. Y prueba de ello y comparación de ello es mídanos con Argentina. Por algo Argentina tiene 3 mundiales, no sé cuántas Copas América y nosotros nada salvo esa Copa del 2001. De resto, fracasos, fracasos, segundos lugares y agradecimientos y excusas y perdón y una cosa y la otra. ¿Cómo es posible? O sea, dimensionen Colombia del 1 al 120 superado, sin ideas, con una displicencia. Y por otro lado, Argentina en el minuto 78, después de un mal partido, porque es que hermano, usted puede tener un mal partido. En el fútbol no siempre se juega bien. Y por algo el fútbol no es de merecimientos. Y en nuestro caso pudimos jugar bien, pudimos haber jugado mal, sí, pero la mentalidad ganadora es saber reponerse y aún así imponerse, sobreponerse en esos momentos. Y Colombia no lo hizo, porque no lo intenta, porque no tiene fútbol, porque no tiene personalidad, porque llega y las falla. ¿Ustedes creen que esa que le quedó a Campas le queda a Messi y no lo hace? Y yo no vengo acá y no lo digo para responsabilizar a Campas y lo que van a hacer muchos de que qué animal, qué bestia, cómo se tragó ese gol y que por su culpa eliminados. Claro que es una responsabilidad y si Campas lo hace, seguramente pasamos y nos tendríamos que haber pegado una sacudida y decir, venga, no podemos seguir jugando así, esto es fútbol, lo logramos sobreponernos, listo. Pero no, ya, punto final, pero no es el responsable. Los responsables son todos, son el técnico, los jugadores que no hacen nada bien en los 120 minutos, que no hacen las cosas como tienen que hacerlas. Pues bueno, lo que les decía de Argentina, minuto 78, 2-0 abajo. Mal partido de Argentina, porque Argentina lo jugó muy mal, aunque merecía más, porque lo había intentado mucho en el primer tiempo, y el arquero les había sacado de todo. Bueno, la circunstancia a 10 del final era terriblemente en contra, adversa. ¿Y qué hicieron? Sacaron la camiseta, sacaron la historia, sacaron el carácter, sacaron el fútbol, la personalidad y sin necesidad de extras. 3-2 ganando y se van a los cuartos de final. Eso es carácter, señores. Por eso los argentinos tienen tanto y nosotros tampoco. Y fiel reflejo, lo peor es que nos pasa en la cancha y nos pasa por fuera porque seguimos escudándonos y en nuestra mediocridad sale Daniel Muñoz a decir, no, es que estábamos destinados, así era como estaba destinado a pasar, cero reproches. Cero reproches, es en serio. Entonces, si Camilo tapa un penalti, si Davinson el balón pega en el travesaño y se mete un poquito, unos centímetros más atrás, entonces es gol y llegamos a pasar nuestro destino ahora a otro. No seamos acomodados a lo bien, déjense de joder. Responsabilicémonos, tengamos autocrítica y empecemos a mejorar, porque también es cierto que autocrítica sin cambio no sirve para nada. Pero en serio, es muy molesto ver cómo Lorenzo no hace cambios, ver cómo nos superan con tan poco, ver cómo siempre en el momento que les digo importante fallamos. Porque esta Suiza es la primera selección en el Mundial que realmente nos planta cara. Porque Uzbekistán no lo hizo, Congo se cerró atrás y no hizo nada más. Portugal, que tal vez por nombre era una de las favoritas, era el rival más difícil, desdibujado por completo, tanto así que termina decepcionando en el Mundial. Gana fue más fácil de lo que pensamos y nosotros solitos nos complicamos por falta de soluciones, por no saber meter la pelota. Y hoy la primera selección, perdón, que nos compite, nos jode la vida. Hasta ahí llegamos. Porque nos quitan la pelota, porque nos vulneran sin la más mínima oposición, porque no tenemos reacción, porque no tenemos fútbol, porque fallamos las que tenemos, porque nuestras individualidades no aparecen, el colectivo no funciona. O sea, en serio, es fastidioso. Y les voy a decir una cosa, si el fútbol fuese de merecimientos,
habríamos merecido de cualquier forma perder, no lo merecimos. Pero como el fútbol no es de merecimientos, tenemos esa de Hamilton Campas en el 116. Desafortunadamente nuestro jugador nuevamente ejecuta mal, toma la decisión mal en el momento que era, en el momento crucial, y no se da. Y luego en los penales, para quien todavía siga pensando que estamos en 1990 y esto es suerte, no señores, eso es técnica, eso es confianza, eso es práctica, eso es análisis del rival. Camilo Vargas no adivinó sino un penalti, uno solo, que por mala fortuna también, porque el remate iba fuerte, no la logró sacar. De resto, ninguno. Y el arquero de ellos pues lo hizo mejor, ya está. Pero en serio, dejémonos de excusas, dejémonos de agradecer estupideces, dejémonos de seguir idolatrando jugadores como el señor James Rodríguez, que no hace un carajo. Porque es que James ayer fue un hueco, de verdad. Volvió a ser en el partido creo que más marcado de los 4 que jugamos, de los 5 que jugamos, perdón. Creo que ayer fue en el que más se desapareció, en el que más se sintió que jugamos con uno menos. Qué fácil que nos superó y que nos anuló Suiza, se los digo en serio. Y voy a empezar entonces con el partido para ya también hablar del fútbol como tal, dejar de lado un poco los reclamos. Y de fútbol, la verdad es que a partido general es muy sencillo ubicar una selección y la otra. Por un lado, Suiza, una selección defensivamente ordenada, porque no recuerdo la primera vez que Colombia le haya hecho daño a la espalda, al contragolpe. Cuando se intentó salir volvían rapidísimo todos a defender. Cuando teníamos la pelota nos apretaban, nos incomodaban, no nos dejaban pensar, no nos daban espacio para jugar tampoco. Tenían firme la marca, se comportaron muy bien defensivamente. Colombia además les favorece al no tener ideas, al no tener algo diferente, un desequilibrio, cero. Desafortunadamente las individualidades que tendrían que aparecer en estos momentos no las tuvimos en ningún momento del Mundial, porque James no hace nada, Juanfer tampoco logró entrar y ser realmente diferencial más que uno u otro pase que al final no terminan sus compañeros concretando. Luis Fernando Díaz tristemente no fue ese jugador que tantos esperábamos y que nos generaba tanta expectativa de acuerdo pues a lo que había hecho esta temporada con el Bayern, que fue una locura, fue muy positiva, pero llegó al Mundial y desafortunadamente no tuvo la constancia física, la confianza, la mentalidad, no sé, pero nuestro mejor hombre nunca realmente pudo entrar en ese rol. Y nuestra parte positiva, que en los partidos anteriores, sobre todo creo en la fase de grupos, creo que el partido pasado ya empezábamos a mostrar algunas vulnerabilidades, algunos resquicios. Hoy falló, salvo los dos centrales que fueron, creo que nuestros puntos más altos a lo largo de los partidos. Davinson y Lucumí con una templanza, con una entereza, con un buen timing. La verdad es que ayer sí nuestro medio campo fue una coladera. Todo nos pasaba. Los pases, los jugadores, llegábamos tarde a todo. Y mientras Suiza era intensa en marca, nosotros éramos permisivos. Llegábamos tarde, como les digo. Basculábamos mal la cancha. Nos dejamos penetrar todo el tiempo por izquierda, porque ese es uno de los factores por donde Suiza más nos logró hacer daño. Toda la banda izquierda fue el flanco débil en el partido. Todo el tiempo, con un jugador y con otro. Porque John Arias, la verdad, no tuvo la entereza y el compromiso que se había tenido en otros partidos con Muñoz para hacer el doblaje por esa zona. Nunca Muñoz normalmente tomaba el hombre de adentro y nunca nadie llegaba a apoyar por costado derecho. Luego pusieron a Puerta y tampoco lo hizo. James sí que ni para qué molestarse en preguntar por qué no ayuda o en esperar algo de él, porque no lo hace. Adelante, cuando se presionaba era uno solo. Siempre Suiza tenía un hombre libre, siempre tenía opción de pase. Si lo presionaba Suárez tenía dos opciones de pasar. Si lo presionaba Luis Díaz tenía alguien. Y James mirando, James caminando, James trotando. Y toda esa banda nos la explotaron. Que yo creo también, así como Colombia lo pudo haber ganado con esa de Campas, con el palazo de Lucumí, también Suiza tuvo las suyas y Camilo tuvo intervenciones en las que nos pudieron haber también marcado un gol. Y otras aproximaciones y una constancia mucho más sostenida, ofensivamente hablando, en la que Suiza tranquilamente, si tiene mayor poder ofensivo, nos pudo haber capitalizado tantos desbordes, tantas llegadas a fondo, que la verdad no lo supieron hacer, porque de cierta forma también lo habrían podido merecer, o habría sido un resultado también producto
de lo que trabajó la selección europea, pero que no lograron tampoco materializar. La verdad, creo que ese es el partido general por parte de ambas selecciones, una mejor que la otra, creo que innegablemente. Y en el primer tiempo, la verdad es que fue la mejor parte, creo yo, de Suiza, porque fue un primer tiempo en el que Suiza nos controla el balón, fue un primer tiempo en el que, como les digo, nos penetraron por la izquierda, pero cuantas veces quisieron, o sea, lo que les digo, antes se quedaron cortos en generarnos ocasiones porque las terminaban mal muchas veces, o porque alguno de nuestros centrales o Daniel Muñoz se reponía y terminaba cerrando y enviando la pelota al tiro de esquina. Pero esa presencia, esa vulnerabilidad siempre la encontró Suiza, con un hombre flotando a la espalda de los centrales, porque los volantes de Suiza, uno venía con los centrales a ayudar a recibir la pelota y sacarla desde atrás, y hacía anular también la frágil presión de Colombia, y luego nuestro medio campo totalmente desatendido, les ganaban la espalda permanentemente, nos filtraban balones, llegábamos tarde, lo que les digo, a las marcas, nos embobábamos siempre hacia donde iba la pelota y dejábamos demasiado campo libre. Entonces le damos facilidades a un rival que se anima y naturalmente pues nos van a superar. Y además, lo que ya les mencioné también, fuerte en la marca, porque es que desde que la cogía Camilo Vargas hasta que la recibía James y se tomaba sus 5 segundos antes de perder la pelota, o Luis Díaz en la banda que siempre sacaría cerquitica con un apoyo para hacerle superioridad numérica y que le tocara casi siempre devolverse, tocar para atrás. La verdad, muy aplicado del equipo suizo que prácticamente no sufrió con nosotros, nos neutralizó y nosotros no encontramos realmente soluciones ante eso. Porque es que Colombia en la primera mitad le genera un solo remate, ese de Gustavo Puerta, la primera vez que nos animamos a hacer algo distinto. Porque es que Suiza ordenada, Suiza volvía rápido, nosotros recuperábamos la pelota y en vez de tratar de hacer un pase en profundidad, un pase para romper líneas, un cambio de frente, movíamos la pelota con una lentitud que si la queríamos pasar de la izquierda a la derecha nos tomábamos 4 paradas, 4 pases primero cortos para permitirle todavía más fácilmente a la selección de Suiza que se reorganizara. Y en la primera que nos animamos a hacer algo diferente, Mojica con un pase progresivo, James que disputa una pelota sorpresivamente, se tira al piso, la gana, le queda a Gustavo Puerta recostado sobre la izquierda, saca un remate, un muy buen remate del número 14, que a pesar de tener un mal partido, creo que se mantuvo como de los que más intenta, de los que más responde en la selección, pero solo evidentemente no puede, menos desde su posición. Termina sacando un muy buen remate que exige a Kobel, de resto Suiza no tuvo que preocuparse por lo que Colombia pudiera generarle. Y nos generaron, como les digo, algunas claras. Tampoco fue que nos reventaran el arco y que Camilo fuera figura, aunque intervino muy bien en varias cuando se le necesitó. Pero le faltó fue ese punch, esa calidad también a la selección suiza arriba para de pronto habernos dado de knockout mucho antes, la verdad. Las dos que tiene Suiza en la primera mitad, juntas llegan justamente recostadas un poquito sobre la izquierda. La primera es un error de despeje en Daniel Muñoz, ya nos habían penetrado, Muñoz como que logra reponerse, intenta despejar con zurda, se la pone en los pies otra vez al de Suiza, que entra al área, saca un remate, afortunadamente Camilo estaba bien ubicado ante ese remate cruzado, logra bloquearlo y en 2 tiempos contener la pelota. Y la segunda, otro balón por la izquierda, a la espalda de nuestros volantes, Muñoz estaba un poquito abierto, entonces había espacio, Davinson creo que es el que llega a la cobertura, no alcanza a bloquear el remate del jugador de Suiza, que dentro del área vuelve y remata cruzado, sin tanta potencia, va un remate cruzado abajo, que Camilo logra controlar sin tanta dificultad. En cuanto a jugadas, tampoco hubo mucho más que eso. Fue un partido dominado por Suiza, con un Colombia sin respuesta, pero que realmente ni la dominadora, ni tampoco Colombia, que podría haber intentado algo más, supieron realmente generar peligro, supieron darle como ocasiones de riesgo realmente al arco contrario. Mientras que por el lado de Colombia, en cuanto a funcionamiento, muy incómodos en el juego porque nunca nos acomodamos. Colombia nunca se acomoda. Cuando tenía la pelota, lo que les digo, en el primer tiempo sobre todo se vio todo el tiempo con los jugadores desde la saga defensiva reventando balones, tratando de jugar largo y todos los perdíamos. Jamás pusimos una pelota al piso, jamás tratamos de romper líneas. Todo era balón de área a área. Muchas veces perdían el duelo físico nuestros delanteros, muchas veces les quedaba en un lateral, en las manos del portero, en los zagueros de Suiza que luego salían sin la menor incomodidad. Así muy difícil realmente competir. ¿Qué otras cosas de Colombia? Tarde en la marca, ya se los mencioné, fragilidad en el medio campo absoluta. Ayer nos vulneraron de verdad esa espalda entre el medio campo y la defensa, pero todo el tiempo y con varios hombres. Siempre alguien recibía libre, se llegaba tarde, no se presionaba, no se marcaba.
no se tomaba referencia de los hombres, es que nada. Y ya se los mencioné creo que también al comienzo, Lucho no logró aparecer, nuestras individualidades por ningún lado, y James Rodríguez que realmente, desde mi perspectiva, desde lo que yo estaba viendo en el partido, tenía que haber salido en el entretiempo, porque qué primer tiempo tan flojo de James Rodríguez. Creo que peleó 2 pelotas arriba, no más, y eso porque las tenía al lado, pero de resto, James de verdad no marca, James no corre, James no se compromete, es un hueco, porque es que juega como extremo, no deja que Arias tome esa zona. Y lo que les decía en los primeros partidos, que es que para que se den cuenta que no es de ahora porque perdimos, se los vengo diciendo desde que estábamos en la fase de grupos y aún ganando. James ofensivamente estaba desaparecido, salvo el partido contra Portugal, de resto siempre fue un jugador fantasmal, brillando por su ausencia. Se perdía demasiado del circuito de creación de Colombia y defensivamente era un tapón menos, era permitirles una salida mucho más fácil por ese costado. Y entonces le tocaba a uno de los del medio, sobre todo Arias, que era el sacrificado por esa banda, salir de su zona, ir a cubrirle lo que James no hacía y de paso también dejarles más responsabilidades a Lerma y a Puerta para que también trataran de cubrir ese espacio que él tenía que dejar por ir a hacer lo que James no hacía. Y ayer fue total por ese lado. Pero Lorenzo, contrario a lo que por ejemplo se había hecho en el partido pasado en el que sacó a James, no lo hace. Y no lo hace el 45, no lo hace el 50, no le hace el 55, ni al 60, casi minuto 65 y James seguía en la cancha, como dando sus últimos pasos en el Mundial. Eso fue lo que hizo James en los minutos de resto que estuvo en el partido. Y luego entra Juanfer, y Juanfer sí trata de darle un poquito más de dinamismo, pero es que Suiza estaba muy bien acomodada. Suiza no nos daba espacios, fue muy difícil que alguno de los delanteros de Colombia lograra encontrar un movimiento, que Juanfer lograra encontrar una opción entre líneas. En ningún momento recuerdo realmente la única de Juanfer que yo recuerdo hace un buen pase, esa que le alcanza a meter a Luis Suárez, que hace un taco, le queda Campas dentro del área, que se lo entrega a las manos al guardameta, a Gregor Kobel, que termina siendo sancionado en fuera de lugar. Un Hamilton Campas que además a mí no me gustó su ingreso, menos por John Arias, que se notó en la cara del número 11 de la selección cuando sale el inconformismo de siempre, es el que más intenta, el que más se sacrifica, el que más correcto suele hacer las cosas. En este mundial creo que sí fue un poquito mejor Gustavo Puerta, pero de todas formas Arias era como también constante y siempre es el sacrificado. Que también, pues es cierto, si va a meter un extremo, pues lo más probable es que le toque a él, porque si va a sacar a James por Quintero, pues el cambio por un extremo termina siendo él. Pero entonces, ¿para qué llevó a Tinito Gómez? Me explico yo. Un jugador que no utilizó, que esa es otra de las críticas a Lorenzo, lleva 26 jugadores para usar los mismos 14, 15 todo el tiempo. Y mete a Campas, porque a Lucho, pues entiendo que no se le pueda sacar o que sea de pronto nuestra arma por si en alguna le logra quedar y hace algo diferente, que vuelvo y digo, desafortunadamente no lo hizo nunca. Pero mete a un Campas, ¿por qué no le da la oportunidad a Gómez? Porque es que Campas por ese lado, y ya se había visto, creo que contra Uzbekistán que había entrado, le cuesta mucho ese perfil cambiado. Si lo que se busca es profundidad, o sea, lógico, se busca taponar la salida, que además me parece que tampoco es que lo haya hecho muy bien, salvo una vez que de pronto sí que fui y atropelló a los zagueros de Suiza, como para al menos molestarlos, así fuese con falta. De resto, tampoco creo que haya sido muy buen apoyo por ese lado, sobre todo en el retroceso. Pero ofensivamente también, si buscábamos ampliar, si buscábamos tener profundidad, Campas no llega a línea de fondo, hermano, porque es que por el perfil él no se va a animar a terminar con derecha. En esa jugada, bueno, la termina mal y ya. De resto, poquito de Colombia, que siguió realmente igual. Suiza mantuvo su orden atrás, lo mismo, la verdad, Colombia en el segundo tiempo ni siquiera pateó el arco, ni siquiera se acercó. Salvo esa de Campas y ni siquiera porque no estoy seguro si fue ese en los 90 o ya fue en los extras, pero salvo esa llegada que ni siquiera terminó siendo un remate al arco, sino un mal centro y terminan fuera de lugar, realmente Colombia ni siquiera se acercaba. De todas formas, Suiza se mantenía ordenada, sí se desplegaba y de pronto Colombia parecía volver, también favorecida por la lentitud, volvía muy rápido y se acomodaba. Y además, sí creo que pierde un poco la constancia arriba en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, sobre todo, creo yo, no, realmente en el segundo tiempo Colombia no le quita la pelota, eso sucede en los tiempos extra. Pero en el segundo tiempo Suiza mantiene la pelota, pero ya como que parece que no aprieta tanto arriba, ya dejó también de ser tan constante en su intento ofensivo por los costados, ya no nos llegaban tanto, no se sentía esa presencia de pronto peligrosa
o que tenía que mantener atentos a los jugadores defensores colombianos. La verdad, bajó Suiza un poco la intensidad en el segundo tiempo. Tampoco realmente es que hayan logrado generarnos mucho, las mismas dos que nos terminan generando en el primer tiempo. Una es por un desborde que justamente por la izquierda ya no era John Arias, que creo que había cambiado posición con Gustavo Puerta. Gustavo se hacía un poquito más hacia la derecha, John Arias se hizo un poquito más en el centro, pero le ganan con una facilidad a Puerta, que toma el hombre de afuera para que Muñoz toma el de adentro, se le pone de frente, cara a cara al de Suiza, le hace un cambio de ritmo, una sola bicicleta y Gustavo quedó 2 metros atrás, el man de Suiza termina tirando un buen centro atrás, todos nuestros volantes siguen la pelota, se hunden con el movimiento, nadie toma al hombre de Suiza que viene entrando, llega totalmente solo y afortunadamente para nosotros el jugador termina resbalándose, termina pegándole con los dos pies y mandándolo a cualquier parte. Pero nuevamente Suiza pudiendo concretar jugadas con demasiada facilidad nuestra. Y la otra que nos hacen en ese momento del segundo tiempo es un tiro libre, una falta bien cerca del área, que pudo haber tenido mayor riesgo si se cobraba mejor. De todas maneras, tampoco pasó tan lejos, termina pegando contra la cara externa del palo derecho de Camilo, contra la malla. Creo que de todas formas lo tenía bien controlado el recorrido del balón, pero no deja de ser una ocasión en la que Suiza pudo haber generado peligro. Y por nuestra parte, ni siquiera nos asomábamos por campo contrario, como se los digo. Llegan los extras y en los extras parecía, sobre todo en los primeros 15, que Colombia por fin reaccionaba un poquito. O sea, los primeros 15 de los extras, quizás los 5 o 10 minutos de los extras, porque después Suiza vuelve y se reacomoda, fueron tal vez nuestro mejor momento del partido sin ser nada del otro mundo, sin ser algo a destacar realmente. Pero al menos como que salimos, como que nos hicimos de la pelota y parecía que llegábamos al frente. Logramos tener más ocasiones en esos 10 minutos que en lo que habíamos hecho realmente en todo el resto de los 90. Y Colombia llega y tiene dos. Uno es el cabezazo de John Lucumí al palo, que desafortunadamente para nosotros pues termina estrellándose en el vertical. Un buen salto, la única que le logramos ganar a los suizos en los tiros de esquina que tuvimos. De resto siempre nos despejaron los balones. En esta sí logra conectar nuestro central, les estrella en el palo. Y la otra, también creo yo de las únicas intervenciones positivas de Campas desde que ingresó, engancha hacia adentro. Creo que nuevamente nace la jugada después de una ruptura con un pase. Gustavo Puertas quien se anima, creo que lanza un pase para la derecha, me parece que primero recibe Muñoz, se la deja a Hamilton saca un buen remate potente de izquierda que se le mueve harto a Kovel en el aire y termina así como parecido a lo que intentó Camilo en ese gol contra Uzbekistán, como más como con postura de vóley, yendo con los antebrazos contra el palo a bloquear el remate y lo envía al tiro de esquina. Y Suiza tiene una también que Camilo salva, pero exigiéndose también bastante, en una jugada que es que en serio la desconcentración nuestra, la pasividad nuestra, una displicencia, un balón que no me acuerdo cómo llega, pero sé que era por izquierda justamente, el balón termina picando, no sé si fue un intento de pase mordido, bueno, el balón termina picando, el jugador de Suiza sale corriendo y Muñoz y Davinson mirando la pelota así en el aire. Y la ven, y cuando se dan cuenta, porque seguramente confiados totalmente de que el balón se iba por raya de fondo, por línea de fondo para el saque de arco, el de Suiza no la da por perdida, sale corriendo, les coja a los dos dormidos, les gana. Ahí sí reaccionan, pero ya tardísimo el jugador de Suiza la pasa al medio, uno de sus compañeros disputa, termina ganándole la pelota a dos jugadores de Colombia y casi que en un penal en movimiento termina sacando un remate de derecha que afortunadamente no va tan esquinado y le permite esto a Camilo responder con un poquito más de comodidad, pero una muy buena tajada de nuestro guardameta que nuevamente evitaba que los suizos se fueran en ventaja y evitaran los penales. Y después llega, les voy a ser sinceros, Campas no es el responsable de la derrota, pero qué cagadón nos mandamos, señores. O se mandó Campas. Es que puede ser listo, que no hay que responsabilizarlo, que lógico, nuestra derrota y nuestro mal juego y nuestra falta de mentalidad y carácter es un contexto mucho más amplio, pero lo mismo que yo les decía contra Argentina en la primera parte del video. Si vos tenés mentalidad, si vos sos un hombre con carácter, con personalidad, frío, puedes tener un mal partido, pero te sobrepones. Y vuelvo y te digo, Colombia no mereció pasar en ningún momento, no hizo los méritos. Pero afortunadamente, si Campas hubiera hecho ese gol, el fútbol no es de merecimientos. Le quedó una, la primera en la que se equivocan los suizos, la primera en todo el partido. Creo que es Muñoz el que va y pelea una pelota allá arriba.
El jugador de Suiza se confía, deja que se le venga encima, luego trata, no termino de entender si el de Suiza la termina apuntando, cabeceando, o es Muñoz el que corta. Le queda a Campas solo en el área, con el arco así. 7 metros para acomodarla, con perfil zurdo. Y listo, pégale. La mandó a la mierda. No sé para dónde le pegó, cómo le pegó, pero se falla una tan increíble que yo les voy a ser sinceros. Cuando Campas se come eso, yo dije, perdimos. O sea, en los penales perdimos. Porque es que somos tan débiles que este error nos rompe y en los penales fallamos. Vamos a decaer peor. Tenía también a Cucho Hernández, no sé si en la rapidez de la jugada lo habría visto o se tuvo confianza y remató él. De cualquier forma, se falla una de una manera. Eso no se puede perdonar. Y nos vamos a los penales, donde inmediatamente volvieron las memorias de Rusia 2018 contra Inglaterra. Yo estaba más pequeño, tenía apenas 10 años en ese mundial, pero tengo clarísimo y es el único partido del que me acuerdo perfectamente esa tanda de penales. Es más, ni siquiera el partido, el momento de los penales. Y vaya casualidad que nuestra historia se repite. Es que es tan curioso que es hasta igualito. Uno de nuestros jugadores la estrella en el palo. En ese momento, pues digamos que ya nos habíamos ido en ventaja cuando tajó Ospina. Acá es primero el fallo de Davinson, que por falta de técnica, por falta de práctica, acude a la típica del central de toda la vida, o del central de antes, que lo único que se sabía era que si un central, un defensor iba a patear, te iba a reventar el balón a la mitad. Davinson lo hace, la estrella en el palo, pica en la línea, no es gol. Afortunadamente para nosotros, inmediatamente la falla Kanji, que también la trata de poner bien arriba al centro y la vuela. Y en el momento clave, en el momento que hay que volver a ponerse en ventaja, porque listo, nos sonrió la suerte, las cosas del fútbol, la falló a Kanji, háganlo y sigamos. No, inmediatamente la falla Cucho Hernández. No me parece que sea un mal cobro, lo ajustó bien, a media altura, cruzado. Creo que hay más mérito de Cobel, que se estira bastante bien, es un arquero grande y la logra casi que ni siquiera la bloquea, sino como que se estira tanto que con los dedos alcanza como a jalar, como a parar, a agarrar la tapa. Y de ahí ya pues Camilo, que yo la verdad no le tenía confianza, a algunos les escuchaba que, y de hecho en la narración dijeron que era ataja penales, yo no lo tenía como atajador de penales. Efectivamente, salvo ese primer de Xhaka que se tira bien, la termina manoteando y se mete, la verdad de resto ni siquiera adivinó el lugar del cobro. Y luego siguió Lucho, luego siguió también Campas, que remató, y también Cobel casi se la tapa. Y al final, en ese quinto penal, el jugador de Suizo lo cruza, Camilo Vargas va a su palo izquierdo y Suiza clasificado a los cuartos de final del Mundial. No voy a hablar de merecimientos por parte de Suiza porque ya se los dije muchas veces, no lo voy a repetir, el fútbol no es de merecimientos. Pudo haber pasado Colombia en los penales sin merecerlo, pero pues no estamos hechos de eso, no es nuestra idiosincrasia. Estamos a años luz de, por ejemplo, los argentinos, estamos a años luz de los ingleses, que van perdiendo, que van en un primer tiempo malo, superados, y terminan haciendo 2 goles en un minuto. Nos faltó esa individualidad, nos faltó ese Messi que brillara, nos faltó ese Harry Kane que hiciera 2 goles de la nada como contra el Congo. En estos partidos se necesitan las individualidades, se necesita el jugador de carácter. Desafortunadamente no lo tuvimos, el equipo estuvo muy mal y bueno, otra vez 4 años más de espera para ver si podemos hacer algo diferente, si tenemos una mejor generación dentro de 4 años. Más que ciclo cumplido. Para los que tanto alababan a James y este era su último mundial y nuestro capitán y de todo, ya se pueden parar a aplaudirlo y darle las gracias por otro mundial en el que no hace nada, para que se retire tranquilo. O no sé si quieran de pronto hacerle la invitación para que se espera que tenga 40 años, a que corra un poquito menos y así juegue el mundial del 2030. Nuestra historia se repite una y otra vez, señores. Eso es así. La invitación, antes de cerrar el video, a que nos sigan en Instagram, como nos encuentran como, acuérdense, todo en minúscula, el.sofá_247, me ayudan un montón siguiéndome. Allá les subo algunas reacciones rápidas, les aviso cuando tengo nuevos videos acá también. Los invito a que se sumen también a YouTube, a que se suscriban, a que activen las notificaciones, a que le den me gusta, vean los videos, compártanlos. Hay varios acá últimamente que he subido.
La verdad se ha sumado bastante gente en el Mundial, la verdad me ayudan un montón, pero seguimos con espacio. Ahorita pues naturalmente estoy como un poco bajo de nota, un poquito como opacado por esa frustración del partido de ayer, pero por supuesto que a partir de mañana, ya que hoy no hay fútbol, pues volveremos con los cuartos de final. Ya que los partidos solo hay uno por día, creo que voy a tener la facilidad de vérmelo y de grabar de cada uno de los partidos de cuartos. Y bueno, el Mundial continúa, queda cada vez más poquito y toca aprovechar, toca seguir viviendo esto porque solo sucede cada 4 años, señores. Eso sí les digo, a partir de ahora mi selección va a ser Argentina, la única que queda en pie de Sudamérica, de América en realidad. Yo la verdad que le venía también haciendo fuerza desde un comienzo, pero mi prioridad era Colombia. Ya con Colombia fuera del mapa voy a hacerle toda la fuerza a los argentinos, así que ojalá y se les pueda dar, ojalá y puedan ajustar las cosas que han hecho mal. Pero bueno, cierro diciéndoles, señores, que así como mi papá me lo decía mucho cuando era pequeño, es una frase que él me decía cada que yo por el fútbol sufría o me entristecía o lo que sea. Al final, aun y cuando nosotros vivamos con tanta pasión, esto no deja de ser un juego y mañana el sol vuelve a salir, al que le toca trabajar, trabaja, al que estudia le toca ir al colegio, a la universidad, la vida sigue, señores. Lógico, da molestia, da lo que sea, pero bueno, de esto se trata. Los invito, siéntense al sofá y acompáñenme porque el mundial todavía no se acaba.